acopladas a las proteínas a través del enlace tioéter que proviene del aminoácido cisteína básicamente, ¿sí? ¿Queda claro? Muy bien. Pero ¿cómo se acoplan las proteínas a la bicapa fosfolipídica? Bueno, bicapa fosfolipídica. Lamentablemente no sé qué pasa, no capta el otro proyector, pero yo les explico. Aquí hay una bicapa fosfolipídica, otra bicapa fosfolipídica. Esta es la proteína. La proteína está acoplada a la bicapa fosfolipídica a través de estos aminoácidos hidrofóbicos, la glicina y la fenilalanina, que están en color amarillo y en color anaranjado básicamente, ¿no? Y la alanina, ¿sí? Todos los aminoácidos que están en color amarillo y anaranjado son hidrofóbicos que están en contacto básicamente con la cadena de la bicapa de fosfolípidos, ¿sí? ¿Queda claro? Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos aquí interacciones hidrofílicas de los distintos tipos de transportadores, que sería la glucoforina y la bacteriorhodostina. Este tiene un pico, o sea, básicamente representado por este segmento. Este segmento que sería hidrofílico, que estaría acoplado a la bicapa de fosfolípidos. Sin embargo, la bacteriorhodostina tiene varios segmentos hidrofílicos que están acoplados a la bicapa fosfolipídica, que están representados por el índice hidropático, básicamente, con los picos correspondientes. Y luego aquí tenemos la aquaporina. Miren, esta es la aquaporina, que permite, ¿no?, el transporte de moléculas de agua principalmente. 120. Esto sería la parte central, que está en color rojo, alfa hélice. Esta es otra alfa hélice, ¿sí? Esta es la parte hidrofílica, ¿sí?, que estaría en contacto con las moléculas de agua, ¿sí? ¿Queda claro? De la aquaporina. Y eso es lo que vamos a ver. Espérense. Esta es la conformación de una proteína. Esta es una sola proteína, miren. Esta es la proteína, alfa hélice y alfa hélice, ¿no? Forman una sola proteína, que están separados básicamente, ¿sí? Están desplegados. Pero cuando estos empiezan a plegarse, estas bicapas fosfolipídicas son desplazadas y van a formar esta proteína de membrana, pero que estaría, ¿sí? ¿Cómo estaría? ¿Sí? Plegada. ¿Cómo se encuentra? Plegada. O sea, desplaza. Cuando hay plegamiento, desplazó esta bicapa de fosfolípidos y ahí tenemos la proteína de membrana plegada, básicamente. Aquí tenemos distintas proteínas. Las proteínas adquieren distintas configuraciones en forma de barril, ¿sí? Todas estas son las hélices beta, ¿sí?, que están con las flechas en verde hacia la parte de arriba, distintos tipos de canales proteicos, básicamente. Ahora, principalmente, esta es la parte externa y esta es la parte interna. Y esto básicamente sería la bicapa fosfolipídica. Externa, interna, bicapa fosfolipídica. Entonces, esta externa, en esta parte externa es donde encontramos los enlaces disulfuro, ¿sí?, que lo mantiene plegado a la proteína. Y también tenemos los oligosacáridos, que básicamente participan ¿en qué? En el reconocimiento celular, ¿sí? Sin embargo, en la parte interna no se forman enlaces disulfuro. Tampoco tenemos cadenas de oligosacáridos. ¿Por qué? Porque el ambiente interno, que es el citosol, se encuentra reducido básicamente, ¿sí? ¿Queda claro, verdad? Muy bien, perfecto. ¿No? Nuevamente, la parte externa tiene los enlaces disulfuro, ¿sí?, fuera de la célula externa, y también los oligosacáridos, pero no sucede eso en la parte interna. ¿Por qué? Porque tiene el ambiente reducido. ¿Dónde? A nivel del citosol, ¿sí? Ahora, principalmente aquí vemos una célula, la membrana, la cubierta, ¿no?, la membrana celular, que está en microscopía electrónica. Aquí vemos una capa de carbohidratos, vean, ¿sí? Esa capa de carbohidratos, luego tenemos la membrana plasmática, el citosol y el núcleo, básicamente. Ya, molecularmente, ¿qué pasa aquí? Que la cadena de oligosacáridos se encuentra justamente en la parte externa, miren, ¿sí? Pero no en la parte interna. ¿Dónde se encuentra? En la parte externa. ¿En qué participa? En el reconocimiento celular. ¿En qué participa básicamente? Reconocimiento celular. En el reconocimiento celular, principalmente estas cadenas de oligosacáridos que estarían acopladas a las proteínas, ¿sí? Y ahí lo vemos en microscopía electrónica, básicamente. Luego tenemos aquí principalmente detergentes. Los detergentes disuelven básicamente las bicapas fosfolipídicas. Tenemos tres tipos de detergentes. SDS. ¿Qué es el SDS? Dodesil sulfato de sodio.
luego tenemos al tritón y luego tenemos al beta-octilglucósido. El dodecilsulfato de sodio en una cabeza hidrofílica y una cabeza hidrofóbica. Aquí también, hidrofílica, no. Ya, esta sería la parte hidrofílica y esta sería la parte hidrofóbica. Esta sería hidrofílica, hidrofóbica, ¿sí? ¿Ya está claro? Ya, hidrofílica, hidrofóbica. Miren, este es negativo, positivo, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a ver. Miren, entonces aquí básicamente tenemos la concentración micelar, ¿sí? ¿Ya? Bueno, ahí tenemos la concentración micelar, ¿ya? Que encima de esta concentración, ay, se me va, siempre se me va este nombre, no sé por qué, aquí lo tengo. Concentración micelar crítica, perdón, siempre se me va ese nombre. Ya, aquí está, ya. Esta es la concentración micelar crítica, ¿sí? De tal manera que algunos detergentes adquieren esta forma micelar, o sea, van a plegarse básicamente adquiriendo esta forma, ¿sí? ¿Ya? O sea, aquí tenemos esta forma ya plegada, ¿no? Así como lo estamos viendo. Esta es la cabeza hidrofílica y la cola hidrofóbica, y esta vendría a ser básicamente la parte, ¿no? La configuración molecular del detergente. De tal manera que lo que tenemos es, miren, esta es una bicapa fosfolipídica, una capa de fosfolípidos, otra capa de fosfolípidos y la proteína básicamente. Y estos son los monómeros de los detergentes. O sea, encima de la concentración, ¿no? Micelar, ¿sí? ¿Ya? Crítica, algunos detergentes adquieren esta forma micelar. Esta sería la forma micelar básicamente, ¿sí? O sea, algunos encima de esta concentración, ¿sí? Micelar crítica, algunos monómeros de los detergentes adquieren básicamente esta forma micelar tal como lo estamos viendo. Entonces, miren, lo que estamos viendo aquí son los monómeros de detergente, ¿no? Micelas de detergente que básicamente estarían, ¿no? Actuando sobre las proteínas, solubilizando principalmente a los lípidos y las proteínas. ¿Qué estarían formando aquí? Esta relación. Lípido, fosfolípido, proteína, detergente. Fosfolípido, proteína, detergente, y también estarían interactuando con los fosfolípidos, ¿sí? Estarían solubilizando básicamente la membrana de los fosfolípidos. De tal manera que estos detergentes actúan a nivel de esta bicapa de los fosfolípidos y van a rodear principalmente ¿a quiénes? A las proteínas. Lo mismo hace con la bicapa fosfolipídica, haciendo que al final formen estas vesículas con sus respectivos transportadores, ¿sí? Gracias a estos detergentes. Micelas de detergentes básicamente, vesícula, bicapa fosfolipídica, más transportadores específicamente, ¿sí? De tal manera que aquí tenemos esto. Ya. Tenemos, por ejemplo, esto tomen atención que les va a servir mucho para la fisiología humana, ¿sí? Y para toda la vida. La concentración extracelular del sodio viene a ser mayor, ¿ya? O sea, fuera de la célula, la concentración del sodio es mayor. ¿Equivalente a cuánto? 145 milimolar. ¿Y la concentración del sodio dentro de la célula, la concentración citoplasmática, cuánto sería? 5 a 15 milimolar, ¿sí? Y cuando hablamos del potasio, básicamente, ¿cuánto sería la concentración extracelular? Viene a ser menor. ¿Equivalente a cuánto? 5 milimolar. Y la concentración intracelular del potasio viene a ser mayor. ¿Cuánto sería? 140, ¿no? Por lo tanto, el sodio es más extracelular, ¿sí? El potasio es intracelular, ¿me entienden? En pocas palabras, ¿sí? Y el magnesio, bueno, son menores cantidades, y también tenemos, estos son los principales iones. El catión, dentro de los cationes tenemos al sodio, al potasio, y dentro de los aniones tenemos aquí al cloruro. El cloruro es mayor en el medio extracelular, fuera de la célula, a comparación del medio intracelular. Y a partir de ahora vamos a tocar lo que son los tipos de transportadores, ¿sí? Pasando por esta parte. Mientras las moléculas sean más hidrofóbicas, ¿sí? ¿Ya? O sea que no reaccionan con el agua, ¿ya? Estos van a difundir rápidamente la bicapa fosfolipídica. Aquí hay una bicapa fosfolipídica, les hago recordar. Estos difunden más rápidamente la bicapa fosfolipídica, formado por el oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y hormonas esteroideas, que son solubles en lípidos básicamente, ¿sí? A diferencia de otras moléculas, ¿no? Polares,
pequeñas, no cargadas, o grandes, básicamente así como la glucosa, por ejemplo, los que son pequeñas pueden pasar con cierta dificultad, o las largas es menor. En cambio, los iones no pasan, ¿sí? La bicapa, para lo cual requiere de unos transportadores principalmente. Dentro de los iones tenemos al protón, al sodio, al bicarbonato, al potasio, al calcio, al cloruro y al magnesio, ¿sí? ¿Ok? O sea, ¿qué quiero decir? Mientras más hidrofóbicas, ¿cómo son? Se difunde fácilmente a través de ¿qué? De la bicapa fosfolipídica, ¿sí? Queda claro, ¿verdad? Por lo tanto, los que tienen mayor permeabilidad a nivel de la membrana, ¿quién sería? El oxígeno. ¿Qué sería? El oxígeno, ¿no? Y los que tienen menor permeabilidad, ¿quién sería? ¿O quiénes serían? Los iones, ¿sí? Ya sean cationes y aniones, ¿sí? Tienen muy baja permeabilidad, ¿sí? Ok, perfecto. Por lo tanto, para que puedan pasar, o sea, las moléculas, la bicapa fosfolipídica requiere de unos transportadores y canales proteicos. Dentro de los transportadores, básicamente aquí tenemos, esta es una proteína transportadora que va a ir de afuera hacia adentro, por decir. Cambia la configuración molecular, entra el soluto, va hacia esta parte central y sale hacia afuera. Se abre el soluto por la parte exterior. ¿Me entienden? ¿Sí? Y aquí tenemos el canal de la proteína. Bueno, este es un canal proteico que tiene no pocas variaciones, ¿no? En cuanto a la configuración molecular. Este tiene más bien a cambiar, ¿no? La configuración molecular. Se abre por dentro, ¿no? Luego se cierra y se abre por fuera. En cambio, este siempre para abierto, ¿no? Solamente esta parte inferior es la que se cierra. ¿Me entienden? Este es el canal proteico, básicamente. ¿Queda claro? Muy bien. Luego tenemos lo siguiente. ¿Ya? Estos son los distintos tipos de transporte. Difusión simple, transporte pasivo y transporte activo. Difusión simple no requiere de un transportador. Pasa directamente en la bicapa fosfolipídica, así como el oxígeno, CO2 y todas las moléculas hidrofóbicas, básicamente. Miren, eso se llama difusión simple. Pasa directamente en la membrana fosfolipídica. En cambio, el otro, transporte pasivo, es de mayor a menor concentración. ¿Cómo sería? Mayor a menor concentración, a través de canal o a través de transportadores, cuando la proteína sufre cambios conformacionales, básicamente, ¿sí? Que también en ambos casos sería de mayor, ¿sí? A menor concentración. Pero, transporte activo, ¿cómo sería? De menor a mayor concentración, ¿me entienden? ¿Cómo sería? De menor a mayor concentración. Y como está en contra del gradiente de concentración, ¿cómo sería que requiere? Energía, básicamente, ¿no? ¿Listo? Eso sería el tipo de transporte. Pero cuando los solutos tienen carga, bueno, aquí, por ejemplo, aquí tenemos uno que no tiene potencial de membrana, hay un gradiente de concentración. Pero cuando el soluto tiene carga, básicamente, ese potencial de membrana ahora se va a convertir, o mejor dicho, ese gradiente de concentración se va a convertir en gradiente electroquímico con potencial de membrana, básicamente. Es decir, que el interior es negativo y el exterior es positivo. Es decir, que traspasan los iones con carga positiva hacia el interior. ¿Por qué? Por esta diferencia. El positivo con el negativo se atrae y traspasa más rápidamente, ¿sí? E impide el paso de los iones negativos. ¿Me entienden? ¿Sí? O sea, entra con menor velocidad. Esto sería con potencial de membrana generado básicamente un gradiente electroquímico, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos los cambios conformacionales, ¿sí? Mediados en transportadores por movimiento pasivo. ¿Cómo es pasivo? Mayor a menor concentración. Entonces, entre el soluto de mayor a menor concentración, esta es la parte exterior, la parte interior, ¿sí? La parte exterior, cuando entra el soluto, cambio conformacional. ¿Qué pasa? La parte exterior, ¿qué sucede? Se abre, ¿sí? Y luego se cierra una vez que tiene el soluto, y la parte interior, ¿qué pasa? Se abre y la parte interior se abre y la parte exterior se cierra y entra el soluto, ¿sí? Abierto exterior, ocluido completamente y abierto interior, ¿sí? ¿Ok? Esos son los cambios, ¿no? Abierto exterior, ¿sí? Ocluido, abierto interior, ¿sí? Cambios conformacionales ¿de qué? De las proteínas transportadoras. ¿Queda claro, verdad? ¿Sí? Muy bien, perfecto. De tal manera que todas las moléculas que pasan, aquí hay un eje Y y eje X, que todas las moléculas que pasan, ¿sí? Por difusión simple, ¿sí?
y transportador regulado por canales, ¿sí? Ya, ¿ok? Por canales estoy hablando, ¿no? Por canales, o sea, esto. Miren. Esto principalmente, estos dos. Simple y canales. Simple y canales. Dos, miren. Simple y canales. Estos dos. ¿Está claro, no? ¿Sí? Ambos por transporte pasivo. La concentración de soluto que pasa es directamente proporcional, o sea, en línea recta, a la velocidad. ¿Sí? A la velocidad. Pero el que está con transportador, ¿ya? O sea, difusión mediada por transportador, no viene a ser directamente proporcional, sino que va a formar una curva hasta llegar a este punto. En este punto, ¿qué sucede? El transportador, ¿cómo está? Está saturado. ¿Cómo está? Saturado, ¿sí? Y aquí tenemos una concentración que cuando alcanza la mitad de su velocidad máxima es igual a la Km, ¿sí? Que es una constante, ¿no? Que básicamente favorece, ¿no? La unión de la enzima al sustrato, ¿sí? Perfecto. Luego tenemos aquí tres caminos que impulsan el transporte activo. Uno que sería por transportador acoplado. Este es de menor a mayor concentración. Y este que está en rojo, de mayor a menor concentración. O sea, este le da la energía que está a favor del gradiente de concentración, y este que está en contra, bueno, no está entrando gracias a este soluto que está a favor de su gradiente, y este está en contra de su gradiente. ¿Cómo se llama esto? Básicamente, transportador acoplado. ¿Cómo se llama? Transportador acoplado, básicamente, ¿no? Y aquí tenemos este tipo de transportador que también está yendo, miren, de menor a mayor concentración, pero requiere energía. Entonces, bomba, ¿sí? Impulsada por ATP. Entonces, ¿qué pasa? Que requiere del ATP para que pueda transportar este soluto de menor a mayor concentración. ¿Cómo saca esa energía? A través de la hidrólisis del ATP. O sea, pasa ¿de dónde? De ATP ¿a dónde? A ADP. Cambio conformacional, ¿no? Le da la energía para que pueda ingresar este soluto de menor a mayor concentración. ¿Me entienden? ¿Sí? Perfecto. Y otro, bombas impulsadas por la luz, para que pueda pasar el soluto de menor a mayor concentración. ¿De dónde obtiene la energía básicamente? De la luz. Así como en el caso de la bacteriorhodopsina o algunos tipos de bacterias fotosintéticas. ¿Queda claro? Muy bien. Perfecto. Luego tenemos este tipo de transporte. El unipor, cuando pasa un solo soluto, ¿no? Un tipo de soluto a través de estos transportadores, básicamente. O también tenemos el simpor, cuando pasan, ¿no? Este es una molécula transportada, o sea, la molécula que está, ¿no? Transportada, pero requiere básicamente de una molécula que le va a dar la energía. Este está en contra del gradiente de concentración, que es el rojo, y este está a favor del gradiente de concentración. La molécula transportada que le da la energía para que pueda ingresar, y esto sería simporte, ¿no? Y el otro básicamente sería antiporte, que va en diferentes direcciones. Este va simporte, la molécula transportada y el cotransportador en la misma dirección, y antiporte, la molécula transportada y el cotransportador van en diferentes direcciones, ¿sí? Estos son los tipos de transporte acoplado. ¿Cómo se llama? Acoplado. Transportador acoplado, ¿sí? Miren, ya. Vamos a ver. Aquí tenemos los mecanismos del transportador de la glucosa asociado a un gradiente. Miren, en este caso aquí tenemos, ¿no? Mayor concentración de sodio, ¿sí? Y menor concentración. Mayor concentración de sodio en el espacio extracelular. Menor concentración de sodio en el espacio intercelular, a nivel del citosol, ¿sí? Y aquí tenemos menor concentración de glucosa en el espacio intercelular, mayor concentración de glucosa en el espacio intracelular, ¿sí? ¿Quién está en contra de su gradiente de concentración? ¿Cuál de ellos? ¿El sodio o la glucosa? La glucosa. No sé. Miren, no me están entendiendo. Esta es la parte... La glucosa. La externa, esta es la interna. ¿Quién está en contra de su gradiente de concentración? ¿La glucosa o el sodio? La glucosa. La glucosa está en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Por lo tanto, no tiene que ingresar la glucosa de adentro hacia afuera. Pero sin embargo, como el sodio está a favor de su gradiente de concentración, le va a dar la energía y se va a comprar la glucosa con el sodio para que pueda ingresar, ¿sí? Se abre esta parte externa, cambio conformacional de la
molécula proteica y se acopla la glucosa con el sodio, se cierra, se incluyen ambas proteínas y básicamente esto se abre y de esa manera ingresa la glucosa con el sodio. La glucosa que estaba en contra del gradiente de concentración, ¿me entienden? Y luego se cierra, ¿no?, este transportador. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien, perfecto. De esa manera ingresa la glucosa hacia el interior de la célula. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien, ¿no? Acá tenemos otro tipo de transportador. Este transportador básicamente transporta neurotransmisores, ¿sí? Donde básicamente tenemos estas subunidades que lo estamos determinando con esta mano que está hacia abajo, ¿sí? El pulgar representa esta parte subunidad rota. Acá también, este pulgar subunidad rota. Tiene distintas, ¿no? Hay una como un núcleo conservado pseudosimétrico básicamente, ¿no? ¿Sí? Bueno. Esta es la parte real. Miren, esto es lo que les expliqué antes. La glucosa está, miren, aquí vemos, menor a mayor concentración, ¿sí? ¿Vemos o no? Espacio intracelular, espacio intracelular. Glucosa tiene menor concentración, espacio intracelular. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, estimados? Mayor concentración, ¿sí? Estas son células del epitelio. Esta es la luz del epitelio, estas son células epiteliales y este es el fluido extracelular. Ya tomen atención, miren. Esta es la luz del lumen del intestino. Célula epitelial intestinal y fluido extracelular. ¿Queda claro? De tal manera que la glucosa, que está en contra de la gradiente de concentración, ingresa con el sodio, que está a favor del gradiente de concentración. ¿Entienden? ¿Sí? Y cuando está aquí adentro, dentro de la célula, básicamente, la glucosa con el sodio se separan y va a su correspondiente transportador pasivo. Porque ahora, ¿qué sería? De mayor a menor concentración. Aquí, la glucosa, ¿cómo está? ¿Activo? ¿Transporte activo o pasivo? Activo. Activo. Activo, porque va de menor a mayor concentración. ¿Quién le está ayudando? El sodio. El sodio, ¿sí? Aquí en la parte basal, ¿cómo está la glucosa? ¿Pasivo o activo? Pasivo. Pasivo, ¿por qué? Porque va de mayor a menor concentración. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, aquí el sodio y el potasio, ambos están en contra de su gradiente de concentración. Esto se llama bomba de sodio y potasio. ¿Por qué? ¿Por qué se transportan? Uno entra y otro sale. Porque aquí es una bomba que está impulsada por ATP, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto quedó claro, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Ya. Muy bien. Aquí tenemos las bombas impulsadas, los tres tipos de bombas impulsadas por ATP, ¿ya? Tenemos las bombas de tipo P, los transportadores ABC y básicamente aquí tenemos las bombas de tipo B y las bombas de tipo F ATP sintetasa, ¿sí? Vamos a ver. Veamos, las bombas de tipo P, ¿ya? Estas van a depender básicamente de este fósforo inorgánico que proviene del ATP, ¿ya? El cual permite el ingreso de iones que están en contra de su gradiente de concentración básicamente, así como los protones, el potasio, el sodio y el calcio básicamente, que permiten el ingreso básicamente la salida hacia afuera, ¿sí? Del citosol hacia el medio extracelular, ¿sí? O en este caso, también aquí hay un cambio conformacional, ¿sí? Donde consume ATP y también se libera fósforo inorgánico para que pueda ingresar esta pequeña molécula o salir básicamente del citosol hacia la parte exterior a través de este transportador. O también tenemos las bombas de protones tipo B, que requiere básicamente de la desfosforilación del ATP, brindando el fósforo inorgánico para darle energía y pueda pasar el fósforo, el protón, del interior hacia el exterior de la célula. O también este tipo de ATP sintetasas que está básicamente en algunos tipos de arqueas, ¿sí? Donde cuando ingresa un protón, ¿qué se sintetiza? ATP. A partir del ADP más el fósforo inorgánico, básicamente. Por eso se llama bomba ATP sintetasa. Entonces aquí tenemos tres tipos de bomba impulsada por ATP. Las bombas de tipo P, transportadores ABC y estos dos tipos de bombas, de tipo B y F, ¿sí? O sea, bomba de protón, básicamente. Cuando sale el protón, ¿sí? Que básicamente necesita de ATP, ¿sí? Y esto, cuando entra el protón, se produce ATP. ¿Entienden? ¿Sí? Aquí, esto se degrada el ATP cuando sale el protón, pero cuando ingresa el protón, ¿qué pasa? Se produce
ATP. Sí, son los tres tipos de bombas impulsadas por ATP que permiten básicamente el ingreso de iones o pequeñas moléculas que están en contra del gradiente de concentración y que requieren básicamente la energía. ¿Y esa energía de dónde la obtienen? Básicamente ¿de dónde? Del ATP. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos básicamente los transportadores, ¿ya? Que se encuentran principalmente aquí, la bomba de calcio a nivel de la estructura del retículo sarcoplasmático. Miren, esta es la configuración molecular. Esta parte sería el dominio de acoplamiento al nucleótido. Esta parte sería, ¿sí?, el ácido aspartico fosforilado y este sería el dominio de activación. Y aquí tenemos básicamente las proteínas de transporte. Entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí lo representamos. Dominio de acoplamiento al nucleótido, ATP. Ácido aspartico fosforilado y dominio activador, básicamente, ¿sí? Esta es la cavidad de acoplamiento al calcio. Entonces, esto funciona de esta manera. Miren, estos son los transportadores, básicamente. Cuando empezamos por esta parte, ingresa 2 iones calcio y sale 2 iones protones, básicamente, ¿no? ¿Listo? Y entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos esto cierra, cambia de configuración, inmediatamente aquí tenemos el ácido aspartico que se va a empezar a fosforilar y va a cerrar completamente esta parte, ¿sí? Entrando aquí el soluto correspondiente. Y esto se va a desdoblar. El ADP gana este fósforo inorgánico para que pueda cambiar de configuración, abrirse básicamente y se abre la parte interna, permitiendo la entrada de 2, en este caso, en este caso la salida hacia el lumen del retículo sarcoplasmático de 2 iones potasio y entran 2 protones, básicamente. Y esto nuevamente se va a cerrar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y nuevamente nuevamente esto se abre para que salgan 2 protones e ingresen 2 calcios, básicamente, ¿sí? De tal manera que aquí tenemos lo siguiente. Miren, esto sería la bomba de sodio y potasio. Dígame, este es del sodio, ¿está en contra o a favor del gradiente? A favor. A favor, ¿sí? ¿Ya? ¿Y esto qué sería? En contra. Pero aquí, ¿qué va a pasar? El sodio ingresa, miren, el sodio tiene que salir, ¿sí? Este es el citosol, este es el medio extracelular. ¿Qué pasa con el sodio? Sale hacia afuera. ¿Y el potasio? Entra. ¿Cómo sería? Entra. ¿Qué? Nuevamente, este es el citosol y esta es la parte exterior, el lumen. Citosol exterior, citosol exterior. Este es el citosol. Es capa fosfolipídica. Este es el exterior, ¿sí? ¿Qué pasa con el sodio? Sale. ¿Está en contra o no? Por favor. Está en contra. No, pues, pero esto, miren la flecha. De menor a mayor, está en contra. Está en contra. En contra. En contra, pues, ¿sí? Y el potasio, miren. A favor. Ya, perfecto. Entonces el potasio, pero ahora tiene que entrar el potasio. ¿Entienden o no? Sí. Está en contra. Ambos iones están en contra de su gradiente electroquímico, tanto el sodio como el potasio. Y ambos van a tener esa dirección. Tanto el sodio va a ir en contra de su gradiente electroquímico, potasio también va a ir en contra de su gradiente electroquímico, ¿sí? Pero ¿cómo lo va a hacer esto? A través del ATP. Por eso se llama la bomba de sodio y potasio. ¿Me entienden? ¿Ya? Ambos están en contra de su gradiente de concentración. Pero para que puedan ambos ir en contra de su gradiente de concentración, requieren ¿de qué? De ATP. Por eso se llama la bomba de sodio y potasio, impulsada ¿por qué? Por el ATP. ¿De dónde obtiene la energía para que pueda básicamente originar este transporte? Del ATP. Del ATP, ¿sí? ¿Queda claro, verdad? Muy bien. Bueno, aquí tenemos transportadores en bacterias de tipo ABC, básicamente, ¿sí? Entonces aquí tenemos, este sería el citosol, ¿ya? Y luego tenemos la parte externa, citosol externo, ¿eh? No se ve bien perfecto, ya, perfecto, sí. No sé qué está pasando con este proyector que no me enfoca bien. Esta es la bicapa fosfolipídica. Este es el transportador ABC, propio de la bacteria. Los transportadores ABC no solamente se encuentran en bacterias, sino que también se encuentran en eucarióticos, básicamente, ¿sí? De tal manera que estas pequeñas moléculas ingresan y van hacia la parte interior, ¿sí? Pero para que pueda ingresar esta molécula pequeña,
necesita de este transportador, necesita del ATP, que le va a dar la energía, hay un cambio conformacional e ingresa básicamente a la pequeña molécula, ¿sí? Para el ingreso de moléculas, el transportador es de bacterias. O podría ser una salida para los eucarióticos, básicamente. Aquí tenemos los dominios ATP, ingresa a la pequeña molécula, ¿sí? Y por hidrólisis del ATP que le da la energía, sale la molécula hacia el exterior. ¿Listo? O mejor dicho, sí, sale hacia el exterior, básicamente, ¿sí? Por cambio conformacional de los transportadores de tipo ATP. Ya, y ahora esta parte lo hicieron en la práctica de biología celular, ¿sí? Miren, esta es una gran negativa, ¿queda claro? Esta gran negativa tiene una membrana externa y una membrana interna, ¿queda claro? ¿Sí? Entre ambas membranas, la membrana externa y la membrana lipídica interna, tenemos un espacio periplásmico. ¿Qué tenemos en el espacio periplásmico? Proteínas. Proteínas. En el espacio periplásmico, ¿qué tenemos? Proteínas. Los péptidoglucanos. Aquí están los péptidoglucanos. Ustedes ya hicieron la práctica de biología celular, ¿sí? Hicieron gran positivo y gran negativo. ¿A qué corresponde este tipo de membrana? ¿Gran positivo o gran negativo? Negativo. Gran negativo. Acá está la membrana externa, ¿sí o no? Y la membrana interna. Y aquí tenemos la capa de péptidoglucanos. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama eso? Espacio periplásmico, básicamente. En la membrana externa, precisamente, tenemos las porinas. Aquí están las porinas, por el cual entran los solutos correspondientes, ¿sí? Y básicamente en el citosol tenemos los transportadores ABC, que se encuentran en las bacterias principalmente. Este es un transportador ABC, otro transportador ABC. ¿Qué les parece? Ahí están los transportadores ABC, ¿sí? Que requieren de ATP, ¿sí? ¿Ok? ¿Me entienden, verdad? En la membrana externa están las porinas y en la membrana interna están ¿quiénes? Los transportadores ABC. ¿Queda claro? Y esto funciona así, de esta manera. Miren. Esta es la membrana externa, espacio periplásmico, membrana interna. En la membrana externa, ¿qué tenemos? Las porinas. Las porinas. Por las porinas ingresan los solutos. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio hacia el espacio periplásmico. Y aquí tenemos la proteína del espacio periplásmico que estaría acoplándose al soluto y lo transporta ¿hacia dónde? Hacia el transportador ABC. ¿Hacia dónde lo lleva? Hacia el transportador. Hacia el transportador. Entonces, este transportador ABC inmediatamente se desfosforila el ATP para dar la energía y permite el ingreso de ¿quiénes? De los solutos. ¿Queda claro? Así funciona la membrana de las gram negativas. Membrana externa, espacio periplásmico, membrana interna. Membrana externa, ¿qué tenemos? Porinas, ¿sí? Membrana interna, proteína del espacio periplásmico que transporta este soluto, ¿hacia dónde? Hacia el transportador ABC de ¿qué? De la membrana interna plasmática, ¿sí? ¿Queda claro? Muy bien. Y lo otro, también tenemos otros transportadores que solamente transportan agua. ¿Cómo se llaman? Vesículas. Las acoporinas. Las acoporinas se encuentran en las células de los fluidos corporales. Básicamente las glándulas sudoríparas y las glándulas salivales, ¿sí? Esta es esto viene a ser de una glándula de fluido de secreción, donde las acoporinas se encuentran en la parte basal de la célula y también se encuentran en la parte apical, que están en color verde. Miren, estas son las acoporinas, ¿sí? Y va el fluido hacia esta luz, y hacia ese ducto para que sea expulsado hacia el exterior. ¿Me entienden? Las acoporinas solamente permiten el transporte de ¿qué? De moléculas de agua. ¿Queda claro? Transporte de moléculas de agua. De tal manera que la configuración molecular de las acoporinas, aquí tenemos alfa hélices, ¿ya? Una parte de las acoporinas, solamente una parte dentro del canal de las acoporinas viene a ser hidrofílico y la otra parte dentro del canal de las acoporinas, ¿cómo sería? Hidrofóbico. ¿Sí? La parte hidrofílica forma enlaces puentes de hidrógeno. Miren, aquí tenemos la molécula de agua, forma una cadena de moléculas, forma una cadena, ¿sí? Entonces, una molécula de agua, otra molécula de agua, otra molécula de agua, otra y así. Normalmente, cuando forman una cadena de moléculas de agua,
transporte de protones, de molécula a molécula a molécula y así sucesivamente. Hay un transporte de protones. Pero sin embargo, cuando esta cadena de moléculas de agua se encuentra dentro de la agua porina, ¿ya? ¿Qué sucede? No hay transporte de protones. ¿Por qué? Porque justamente ven esta parte, la asparaguina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Simplemente se une a estos residuos de aminoácidos de asparaguina y la molécula de agua deja de formar enlaces puente de hidrógeno con otras moléculas de agua, de tal manera que cuando se quiere transportar el protón, se interrumpe el transporte del protón, de tal manera que por las aguas porinas solamente se permite que el transporte del agua, ¿está claro? Solamente de moléculas de agua, no pasan ni iones ni mucho menos protones, solamente pasan moléculas de agua gracias a esta interacción de las dos asparaginas con la molécula de agua que están unidos por puente de hidrógeno y no va a formar puente de hidrógeno con otra molécula de agua, básicamente, ¿no? O sea, no permite eso y básicamente, ¿qué pasa? Se interrumpe, ¿ya? Se interrumpe el paso de los protones en este punto, de tal manera que solamente las acuaporinas permiten el paso de agua. ¿Queda claro? Muy bien, perfecto. Y esto sería por canales. Este es un canal, ¿sí? ¿Vemos el canal? ¿Sí? Perfecto. Este está cerrado. Solamente esta parte se abre, ¿ya? Un cambio conformacional muy mínimo. Este es un filtro selectivo, este es un canal, ¿sí? Mediada por canales. Y finalmente, ¿cómo se abre este canal? Veamos. ¿Qué es lo que gatilla la apertura o el cierre de los canales iónicos? Los cambios de potencial. Lo que afuera es positivo, esto es negativo. Pero cuando esto cambia, lo que antes era positivo, ¿no? La parte exterior, ahora es negativo. Y la parte interna, que antes era negativo y ahora es positivo, esto gatilla básicamente el cambio conformacional en esta parte inferior, el cual permite la apertura del canal, ¿sí? Y otro básicamente puede ser por ligando, ¿ya? Unión de un ligando. Esta es la parte exterior extracelular y esta es la parte intracelular. Este ligando, cuando se acopla, ¿sí?, a la parte externa, ¿ya? ¿Qué pasa? Esto se abre, ¿me entienden? Este es un ligando extracelular. Y esto básicamente sería un ligando intracelular. Cuando este ligando se acopla al citosol, ¿no?, que está en la parte del citosol, entonces se abre, ¿no? Permite la abertura y permite la salida de la molécula. O puede ser gatillado por cambios mecánicos principalmente. Esto se mueve el cambio conformacional y se abre básicamente el canal correspondiente, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones básicamente son que se comprendió la simetría de la bicapa fosfolipídica. ¿A qué me refiero? Que la monocapa interna es diferente a la monocapa externa. Formada principalmente ¿por qué? Por la fosfatidilcerina que está con carga ¿qué? Negativa, ¿sí? Perfecto. Luego se comprendió la interacción del colesterol con las moléculas de fosfolípidos, exclusivamente con las cadenas hidrocarbonadas hidrofóbicas, que le va a dar mayor fluidez. Luego se analizó las interacciones hidrofílicas e hidrofóbicas con las moléculas de agua, cuando básicamente la acetona se disolvía en moléculas de agua, había interacción. Cuando colocamos una molécula, sí, en este caso insoluble, no interaccionaba con el agua. Otro, se aprendió a ver cómo se formaban las vesículas lipídicas, gracias a la utilización de detergentes que van a formar micelas y van a atacar tanto a los fosfolípidos como las proteínas y van a formar vesículas con proteínas que son los transportables, ¿sí? Eso. Y lo otro, se comprendió la movilidad de las moléculas fosfolípidas en una bicapa fosfolipídica, o sea, la difusión lateral, en los movimientos de rotación, o cuando la bicapa, o mejor dicho, una molécula de fosfolípidos se va de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, que sería el flip-flop, básicamente, ¿sí? ¿Qué más? A ver, ya. Se aprendió la concentración micelar crítica. ¿A qué me refiero? Que cuando está encima de la concentración micelar crítica, algunos detergentes van a formar micelas, ¿no?, para que puedan favorecer la disolución de las bicapas fosfolipídicas. También se comprendió, eso ya decimos, se comprendió la cinética de difusión simple comparada con la difusión mediada por transportadores, ¿no? La difusión simple, ¿cómo era? Directamente proporcional, ¿sí? ¿Ok? En cambio, el otro se saturaba, ¿sí? Pero cuando la concentración alcanzaba una velocidad
¿no? O sea, mitad, o sea, una velocidad que era la mitad de la velocidad máxima, era como una constante de equilibrio, ¿no? Que favorecía a lo que es enzima y sustrato. Y después se comprendió las tres formas de impulsar el transporte activo mediante bombas de ATP, bombas de tipo P, ¿sí? Lo que vimos, ¿sí? Bombas de tipo F y B. Y se comprendió los tipos de bombas impulsadas por ATP. Se analizó el papel de la proteína periplásmica que se encuentra en la capa de peptidoglucanos, ¿no? Dada por la porina, y eso va hacia un transportador, ¿no? De tipo negativas. ABC, ¿sí? Y lo otro se comprendió la regulación de los canales iónicos, ¿no? Tal como lo vimos en esta imagen, ¿sí? Muchas gracias.